El día de hoy vamos a ver, para nuestra materia de cálculo de varias variables, el caso de la regla de la cadena. Para la regla de la cadena vamos a tener tres casos. Vamos a ver. El primer caso de la regla de la cadena nos dice que tenemos una función z, obviamente de variables x y y. Y esas variables son a su vez una función. Podemos observar aquí que tenemos a la función x, bueno, la variable x como una función gt y la variable y como una función h de t. Ojo, tanto x como y son funciones de variable t. Entonces, son funciones derivables en t. Si nosotros queremos derivar a z con respecto de t, vean la notación, observen la notación. La D ya no es jorobadita, no es una derivada parcial, es una diferencial. Se dice entonces que es la diferencial de z con respecto a la variable t, que es igual a la derivada parcial, que ya sabemos calcular, con respecto a x por la diferencial de x con respecto a t, más la derivada parcial con respecto a y por la diferencial de y con respecto a t. Muy bien. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Acuérdense que todo esto está en el libro de James Stewart. Les mostré la portada al inicio. Y en el ejemplo nos dicen que tenemos a la función z de variables x y y. Z es igual a x cuadrada y más 3xy cuarta. Pero x es una función de t. X es igual a seno de 2t y y también es una función de t. Entonces y es igual a coseno de t. Nos piden que determinemos la diferencial de z con respecto a t. Cuando, ojo, me están dando un valor inicial, cuando t es igual a 0. Ok. En este caso, vamos a tener lo siguiente. Veamos, concentrémonos en z. Derivamos a z con respecto a x. Si derivamos a z con respecto a x, nos queda 2xy más 3y cuarta, que es lo que tenemos aquí. Esta es la primera parte. La derivada de z con respecto a x, la derivada parcial. Ahora, me dice que a x la voy a derivar con respecto a t. Entonces, la derivada de seno 2t es coseno de 2t. ¿Ok? Regresamos otra vez, dice la fórmula, más la derivada parcial de z con respecto a y. Otra vez, regresamos a z y ahora derivamos con respecto a y. Derivando parcialmente con respecto a y nos queda 2x cuadrada más 12xy cúbica, que es lo que tenemos aquí. Esa es la derivada parcial de z con respecto a y. Y ahora derivamos a y con respecto a t. La derivada de coseno de t es menos seno de t. ¿Ok? Si no tuviéramos un valor inicial t igual a 0, podríamos quedarnos con esa solución. Pero en este caso me están diciendo que t es igual a 0. Entonces, tengo que sustituir el valor de t igual a 0. ¿Sí? Tenemos aquí entonces que es 2 coseno de t. Pero antes, acuérdense que x es seno de 2t. Entonces, si t vale 0, ¿cuánto vale x? X será igual a 0. ¿Y qué pasa con y? Para y tendríamos que es coseno de 0. Coseno de 0 es 1. ¿Ok? Esos serían los valores correspondientes a x y a y. Tal como nos lo señalan aquí. ¿Sí? Cuando t vale 0, x vale 0 y y vale
1. Entonces sustituimos y nos queda 2xy, pero como x vale 0, pues nos da 0. Más 3y cuarta, pero como y vale 1, me queda 3. Por 2 coseno de 2t, pero t vale 0, entonces sería 2 coseno de 0. X cuadrada es 0, 12 por x que vale 0 da 0 y menos seno de t. Independientemente de esto, tenemos que todo esto es 0 y nos queda que es 3 por 2, porque coseno de 0 es 1 y el resultado es 6. Muy bien, ese sería una aplicación o un ejemplo de la regla de la cadena caso 1. Para el caso 2 tenemos lo siguiente. En la regla de la cadena, en el caso 2, nos está diciendo que ahora tenemos una función z de variables x, y. Pero ahora x es una función de dos variables. Una función con variables s y t, al igual que y es una función de dos variables que serían s y t. En este caso tengo que sacar las derivadas parciales. La derivada parcial de z con respecto a la primera variable que es s y la derivada parcial de z con respecto a la segunda variable que es t. Entonces tenemos dos derivadas parciales. A diferencia de lo anterior, que en el caso 1 nada más teníamos una sola variable y era una diferencial. En este caso, la fórmula estaría compuesta así: la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a s, más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a s. En el caso de la derivada parcial de z con respecto a t, quedaría derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a t, más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a t. Esto se puede mostrar a través de un diagrama. En este caso tenemos aquí el diagrama. Mi función es z. ¿Sí? Z tiene variables x y y. ¿Sí? Por lo tanto, se deriva parcialmente con respecto a x y se deriva parcialmente con respecto a y. Pero x tiene variables s y t, al igual que y. Y tiene variables s y t. Entonces, derivo a x con respecto a s, la derivada parcial de x con respecto a s, y la derivada parcial de x con respecto a t. De la misma manera, la derivada parcial de y con respecto a s y la derivada parcial de y con respecto a t. De tal manera que aquí podemos obtener las dos derivadas parciales correspondientes, la que nos muestra la fórmula. Ahora, el ejemplo. Para eso tenemos el siguiente ejemplo. Observe, nos dice el ejemplo, aquí está marcado como el ejemplo 3, nos dice que tenemos una función z con variables x y y, pero x es una función de st y y también es una función con variables s y t. ¿Sí? En este caso, obtenemos las derivadas parciales de z, primero con respecto a s y después con respecto a t. La derivada parcial de z con respecto a s es la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a s, más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a s. Empezamos entonces con la primera derivada parcial, la de z con respecto a x. La de z con respecto a x, pues es e a la x seno de y, que vuelve a quedar igual porque en este caso, si estoy derivando con respecto a x, seno de y es constante y la derivada de e a la x vuelve a ser e a la x. Me voy a ir ahora con la derivada parcial de z con respecto a y.
la derivada parcial de z con respecto a y, ahora e a la x es constante y la derivada de seno de y es coseno de y. ¿Ok? Ya tenemos esas dos primeras partes. Ahora, la derivada de x con respecto a s. La derivada de x con respecto a s, me queda que la derivada de s es 1 por t cuadrada, pues t cuadrada. Ahí está. Y después, la derivada parcial de y con respecto a s, tenemos que la derivada de s cuadrada es 2s por t, 2st. Ahí está. ¿Ok? Simplificamos y obtenemos la siguiente expresión. T cuadrada e a la st cuadrada seno de s cuadrada t más 2st e a la st cuadrada coseno de s cuadrada t. De la misma manera, observen que la derivada parcial de z con respecto a t para la derivada parcial de z con respecto a x ya lo obtuvimos y la derivada parcial de z con respecto a y también ya lo obtuvimos. Ahora, para la derivada parcial de x con respecto a t, la derivada de t cuadrada es 2t, entonces me queda 2st, acomodándolo. ¿Ok? Y la derivada ahora de y con respecto a t, nos va a quedar que la derivada de t es 1 por s cuadrada, pues s cuadrada. ¿Ok? En este caso, volvemos a acomodar y obtenemos esta respuesta. 2st e a la st cuadrada, seno de s cuadrada t, más s cuadrada e a la st cuadrada, coseno de s cuadrada t. Como ustedes observan, ahora no tenemos valores para las variables s y t. Si tuviéramos valores para las variables s y t, entonces tendría un valor para x, un valor para y podríamos sustituir y obtener un escalar. Bien, hasta aquí con nuestro video del día de hoy.